después de estos anuncios publicitarios, nosotros vamos a ver qué significa el Samaín. El Samaín nos traslada del mundo de la luz al mundo de la noche y del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Qué mejor que Antonio Chaín para que nos cuente el significado del Samaín. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tú llevas muchísimos años como arqueólogo de Tierra Quemada y además no solamente en el Samaín, sino en todas las obras de Numancia y bueno, eres uno de los personajes, ¿no? Bien, sí, bueno, aquí ya sabes que somos un nutrido grupo, ¿no? de gente que trabajamos, ¿no? Por difundir lo que es Numancia en general y los diversos aspectos de la cultura celtibérica, ¿no? Y en este caso la noche, ¿no? Del 31 de octubre, la noche del Samaín, ¿no? Pues es uno de esos ejemplos más, ¿no? Quiero decir que si en Garray, ¿no? En Numancia hubiéramos intentado hacer algo parecido, ¿no? Con lo que es las ánimas en Soria, bueno, creemos que no hubiéramos sido un fiel competidor, pero bueno, ahí jugamos con la singularidad, ¿no? De Numancia, con la singularidad de la cultura a la que pertenece Numancia y bueno, con el hilo conductor, ¿no? De esa fiesta, ¿no? El Samaín, tenemos documentado en un calendario de los galos, ¿no? Del siglo II después de Cristo, el nombre de San Monio, es decir, que está bien documentado. Bueno, en esa fecha, bueno, pues es un elemento común de todas esas poblaciones del occidente de Europa, por lo menos del siglo VI a.C., con muy larga tradición, ¿no? Porque las últimas veces que sabemos que esta fiesta se celebró fue en las zonas de Gales, de Escocia, etcétera, en torno a la Edad Media, ¿no? Por tanto, son tradiciones de muy larga duración y bueno, lo que queremos es poner nuestro granito de arena para que la gente entienda, ¿no? cómo se desarrolla y dónde están los orígenes, ¿no? De esta fiesta de difuntos que, bueno, tan sonada a día de hoy con las películas americanas, que es el Halloween famoso, ¿no? Sí, porque además allí en Garray ya desde el 2016 hacéis, bueno, esas teatralizaciones de, pues bueno, simular ese Samaín con, bueno, esos recorridos, bueno, también plantáis esos árboles para espantar esos espíritus y por lo menos que ese cambio, ese final de verano empiece ese invierno y podamos, bueno, pues estar libres de esos malos espíritus que esa noche son los que tienen que desaparecer, ¿no? Sí, bueno, al final, ¿no? Bueno, tenemos varios actos, ¿no? A lo largo del día 31, ¿no? Y bueno, hay que matizar varios elementos, ¿no? Empezamos, ¿no? Con los niños del pueblo, ¿no? Con la gente que creemos que es un activo, ¿no? Altamente valorable dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que es los niños lo que hemos llamado, ¿no? Estamos empezando a crear el famoso Bosque de los Héroes, plantando un árbol. Llevamos ya varios años y esto tiene un aspecto muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, esos años, seguramente, esos árboles que estamos plantando den sombra a nuestros hijos, seguramente, pero también a nuestros nietos, etcétera. Es decir, que es un simbolismo muy claro, ¿no? De que Numancia está, ¿no? Esos árboles que nosotros plantemos estarán y las personas pasan, ¿no? Entonces, lo importante es lo que significa, ¿no? Y luchar por eso que no significa. Es un claro, ¿no? Digamos, muy alentador en cuanto al tema ecologista, ¿no? De plantar árboles, ¿no? De esa naturaleza que renace, y también es algo singular, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿y por qué no lo hacéis en Numancia, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con la singularidad de la ritualidad de estas poblaciones, ¿no? Siempre jugamos a una dualidad, ¿no? Entre las poblaciones, entre comillas, que llamamos celtas, y entre lo que denominamos las poblaciones mediterráneas, ¿no? Básicamente el mundo grecorromano. El mundo grecorromano, los rituales los llevan a cabo en templos, con personajes que son sacerdotes, muy determinados, etcétera. Sin embargo, las culturas celtas, no hay templos como tales, ¿no? Y los rituales los llevaban a cabo donde la naturaleza se manifestaba de una manera impresionante, ¿no? Claro, al lado de un río, que en este caso, ¿no? Lo alto de una montaña, ¿no? Al lado de un bosque. Ese lugar lo llamaban Nemetón, y ellos entendían que esos lugares eran mágicos, ¿no? Donde se unían los hombres con los dioses, y nosotros, bueno, pues empezamos, ¿no? En Numancia, ¿no? En el graderío, explicando qué es el Samaín, los datos científicos que aportamos, ¿no? Sobre lo que hacemos, y luego ese famoso paseo, ¿no? de antorchas hasta el Nemetón del Bosque de los Héroes, ¿no? En esa transición, bueno, llegaremos al Bosque de los Héroes y allí, digamos, haremos un pequeño espectáculo didáctico explicando, escenificando, ¿no? Cómo creemos que debería ser el Samaín. También con un guiño muy interesante, ¿no? Con los niños, porque los propios árboles nos contarán la historia, ¿no? Hemos hecho una proyección en los árboles, que, bueno, pues una manera didáctica, ¿no? De difundir nuestro rico patrimonio. Después de explicar qué es el Samaín, bueno, ya entramos en lo que llamamos, lo
que engloba todo lo llamado interkeltoi. Interkeltoi es, bueno, pues generamos un nexo de unión, que es la lengua celta, ¿no? Entonces, varios países, ¿no?, que hablan o hablaron en su día estas lenguas celtas, bueno, pues lo que harán es una porción de lo que es su cultura, ¿no?, en cuanto a los cantos, a las danzas, a la música, a la gastronomía, etcétera. Entonces, creo que es un evento muy completo, ¿no?, creo que es un elemento que nos diferencia, ¿no?, de lo que son las ánimas en Soria. No pretendemos para nada, ¿no?, hacer algo igual, y bueno, esperemos que la gente disfrute, ¿no?, de este día 31, ¿no? Bueno, además, como bien dices, no tiene nada que ver las ánimas aquí en Soria como tiene que Samaín en Garray, ya no cada uno en su historia, representando más o menos lo mismo, pero cada uno en su historia, como bien dices, haciéndolo vuestro y haciéndolo, bueno, pues con esa cultura celta, y vosotros ahí como celtíberos, pues poder estar y con esas músicas, esas gaitas escocesas, y además con, como bien decías, esa gastronomía de entonces y esos rituales que se hacían también, ¿no? Sí, un poco nuestra idea, ¿no?, es dar ese sentido, ¿no?, explicativo a todo lo que hacemos, de una manera, claro, que la gente evidentemente aprecie, difunda, etcétera. En esencia, si nos vamos a la singularidad, ¿no?, bueno, todas las tradiciones que hoy tenemos vienen de este momento, ¿no?, de esas poblaciones de hace más de 2 milenios, ¿no?, donde ellos lo que entendían, bueno, es que había 2 mitades en el año, ¿no?, una mitad que era la mitad de la vida, la mitad de la luz, y otra es la mitad oscura, ¿no?, el invierno, donde la naturaleza se reduce a la mínima expresión, y bueno, pues ellos son adoradores de la luz. De hecho, su principal dios es el sol, ¿no?, en el mundo céltico, celtibérico, es el dios Lugh, representado por Triskeles, Tetlaskeles, etcétera. Y bueno, pues en la última noche del año, ¿no?, y el amanecer del primer día del nuevo año, del año del invierno, ¿no?, bueno, pues entendían que esa noche era la noche más larga y era donde se rompían las fronteras de lo físico con lo terrenal, ¿no? Entonces, los espíritus y los seres humanos podían atravesar ambos mundos, ¿no? Espíritus, antepasados, ancestros, espíritus malos. Y bueno, pues los dioses, en este caso el dios Lugh, a los hombres dio un don. Ese don es la luz, el fuego, ¿no?, que queda plasmado en el fuego, que queda plasmado en la antorcha y que queda plasmado en la vela, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no?, porque esas tradiciones que decíamos antes, que se mantuvieron hasta la Edad Media, incluso los irlandeses, ¿no?, que migraron a América, se la llevaron, ¿no? Y esta noche lo que hacían era, pues, vaciar nabos e introducir luces con velas dentro del nabo. Cuando llega esta tradición a América, como no había nabos, además es difícil de vaciar, bueno, pues lo que utilizaron fue la bien sabida calabaza, ¿no? Entonces, bueno, pues son tradiciones que vemos que van y vuelven, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, que es lo bonito, ¿no?, y que esa multiculturalidad es la que nos permite a nosotros, bueno, trabajar en este sentido y generar estos elementos singulares dentro de una fiesta tan conocida como es la de las ánimas, la Noche de Difuntos, ¿no?, el Día de los Santos, etcétera. Bueno, y además, como bien estabas diciendo, que vosotros, bueno, representáis esas pequeñas obras y además con unos atrezos, igual que tenemos aquí este casco, vosotros ese día también, tanto pequeños como grandes, vais... Bueno... Sí, bueno, parte, ¿no?, de la finalidad de lo que hacemos es, bueno, representar de la manera más fidedigna, ¿no?, estas culturas de hace 2 milenios. Para eso tenemos una base científica claramente asociada a las fuentes históricas, ¿no?, que nos cuentan historiadores grecolatinos, ¿no?, sobre quiénes eran y qué portaban los numantinos, y luego la evidente importancia que tenemos con la ciudad de Numancia a nivel arqueológico, ¿no?, los aportes de cultura material, y en este caso la necrópolis, ¿no?, excavada por el profesor Jimeno entre el 93 y el 97, ha sido un recurso súper importante a la hora de construir aspectos útiles, formas de vida, etcétera, ¿no?, porque no es solamente el útil, ¿no?, es la persona que está detrás, la capacidad que tenemos de interpretar a esos individuos. Siempre decimos, ¿no?, que nosotros no hablamos de objetos, que evidentemente los arqueólogos encontramos cosas, ¿no?, hablamos de personas, ¿no?, para las que los objetos nos sirven para interpretar la persona que hay detrás del objeto, ¿no? Bueno, después de conocer, y además que da gusto escucharte porque tantos datos como das, y yo creo que todo el mundo lo entiende y todo el mundo ya te conoce, no solamente en Samaín, sino también cuando se hacen las obras de Numancia. Vamos a contarle un poquito también a todo el mundo los horarios para que todo el mundo pueda verlo, pueda estar en cada acto de los que representáis, todo lo que hemos estado hablando. Vamos a hablar un poquito del comienzo de los horarios, a qué hora comienza esa bajada desde el graderío, o primero comienza en el graderío y luego ya vais bajando con las antorchas. Sí, pues lo que decíamos, ese acto privado, ¿no?, de plantar el árbol, ¿no?, con nuestros chicos, ¿no?, nuestro futuro al fin y al cabo, es a las 6 de la tarde, y luego ya emplazamos a todo el mundo en
el graderío de Numancia, arriba, a las 7:30. Ahí es cuando empiezan realmente todos los actos, ¿no? Ahí se procede, evidentemente, al himno del Samaín. Este año tenemos una pequeña sorpresa, ¿no? Con una actriz y cantante, ¿no? que nos ayudará, ¿no? A cantar este famoso Amazing Grace, ¿no? Daremos la explicación científica y luego se procederá a ese desfile, ¿no? Con antorchas hasta la zona del Trisquel de Numancia, ¿no? El Bosque de los Héroes, que nosotros llamamos. Ese acto empezará en torno a las 8 de la tarde y bueno, luego ya haremos la representación que desarrollamos un poco más tarde quizás, ¿no? Pues en media hora no bajamos, sobre las 9, ¿no? Y a partir de las 10 es lo que denominamos Interkeltoi, ¿no? Con los conciertos de música celta, con bardos y druidas también que nos amenizarán esta velada, con los diferentes puestos de comida, bailes, danzas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un evento creo que muy completo, ¿no? Donde desde las 7:30, fijaros, hasta casi las 12 de la noche podemos estar, ¿no? Disfrutando de una velada tan singular, ¿no? Bueno, pues nosotros desde aquí, si te parece, animamos a todo el mundo a que se acerque a Garray a conocer lo que son muchos los que ya lo han visitado, pero bueno, los que no hayan podido y no lo conozcan, pues que se acerquen a Garray y que disfruten, como bien dices, bueno, pues de estas tradiciones, que no se pierdan nunca y, como bien dices, ese legado que les estáis dejando a los pequeños, que continúe en el tiempo, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros iremos a veros, estaremos allí y, bueno, y el que no pueda ir aquí desde Canal 9 lo podrá ver, así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, que vaya bien y sobre todo que nos deje el tiempo disfrutar de esa noche. Eso está claro. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues nosotros, después de escuchar a Antonio, nos vamos a ir a la calle a preguntarle a, bueno, pues a todos los sorianos qué son, de truco, trato o de la noche de difuntos.